Fernando López de Macario, que esta noche nos visita. Presidente, ¿cómo estás? Leonardo, encantado de estar aquí contigo esta noche. Oye, escuché con atención una entrevista que le diste enfoque a la parte financiera, a nuestros amigos de Fórmula Financiera, sobre cómo cerraba el año. Cuéntame ahora cómo ves, cómo abre el año desde tu punto de vista. Hay, por supuesto, ya datos, tenemos presupuesto, tenemos previsiones de crecimiento. ¿Cómo están viendo ustedes el año, el arranque del mismo? Claro, con mucho gusto. Lo primero que necesitamos entender es, vamos a tratar de transportarnos a 12 meses atrás. ¿Cómo iniciaba el 2018? El 2018, recordemos que iniciaba con el riesgo de una elección y si íbamos a tener una transición o no pacífica en México, una reforma fiscal de Estados Unidos de Donald Trump que amenazaba con la competitividad en México, un tratado de libre comercio que no se terminaba de renegociar, inclusive con la amenaza de Estados Unidos de salirse de él, y una serie de riesgos geopolíticos que nos venían afectando y veíamos que el panorama podría complicarse. Cerramos el año 2018 con un tratado de libre comercio renegociado, con una elección resuelta por mayoría abrumadora, con una transición pacífica. ¿Cómo entonces iniciamos el 2019? El 2019 inicia con un gran factor de riesgos geopolíticos. Riesgos que antes en México no nos impactaban y que hoy nos impactan cada día más. Por ejemplo, la tensión comercial entre China y Estados Unidos. La tensión comercial entre China y Estados Unidos está haciendo que las utilidades esperadas de las empresas que cotizan en la bolsa americana sean menores porque sus costos están siendo mayores. Esto repercute en una baja en los mercados y evidentemente repercute en la capacidad de inversión de las empresas de la economía americana en sus planes en el extranjero, entre ellos México. El Brexit se ha alargado más de lo que se esperaba, ¿no? El Brexit se ha alargado más de lo que se esperaba. Y ha dado más lata de lo que creíamos. Sin duda. Y el Brexit entra ahorita a un impasse en el que pudiera estarse decidiendo si se mantiene la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea o se queda como parte de la Unión. Yeah. Entonces, todos estos temas internacionales que antes no nos afectaban, nos están afectando y nos están afectando de una manera importante. A esto tenemos que agregarle que vino una serie de anuncios a finales de año y a principios de este año del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, como pudo haber sido la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México, Internacional de México. ¿Ustedes creen que fue un grave error ese? Nosotros creemos que fue un error haber cancelado el aeropuerto, sentimos que es una inversión. Yo personalmente, Leonardo, estuve en esa obra, recorrí esos cimientos y vi que ya estaba en un grado de avance importante. Bueno, siguen abiertas las obras. Siguen abiertas las obras y no se ha cancelado. Lo cual es bastante increíble, pero bueno, es parte de la lógica en la que... Lo que preocupa no es solamente que se haya cancelado el aeropuerto, sino que no se ha comprobado la viabilidad de las inversiones que propone el presidente López Obrador. Ahora, debemos de admitir que la forma en la que se resolvió el problema de la deuda y los bonos, al final de cuentas fue de una forma técnicamente validada por los mercados y generó una confianza de que el presidente López Obrador y de que México no iba a incumplir a su palabra, que iba a honrar sus compromisos. Eso era importante, ¿no? Y eso era un mensaje muy importante para darles a los mercados. Adicionalmente a eso, presentó un presupuesto que lleva como premisa el no incremento de los impuestos, el no incremento de la no contratación de deuda adicional y un superávit primario de un 1% cuando venimos de un déficit de un 2.5%. Entonces, en ese sentido, la carátula no se ve mal. En ese sentido, desde aquí, en el arranque del año, los macros no se ven mal. Lo que tendremos que ir viendo es cómo se resuelven este tipo de conflictos, no solamente con... Del abasto de combustible, si se aprueba o no el TEMEC. Correcto. Porque ahora sí ya se negoció, pero ahora falta que lo apruebe el legislativo americano, ¿no? Falta la aprobación, falta la relación comercial con Estados Unidos, la relación migratoria con Estados Unidos. Hoy vimos el anuncio del presidente Trump. Honestamente, nosotros pensábamos que podía declararse inclusive como un estado de emergencia la frontera nacional. La frontera como una emergencia. La cierran, el impacto económico es brutal. Este shutdown del gobierno americano
está presionando mucho a Donald Trump por el tema de la aprobación del presupuesto para el famoso muro, ¿no? Ya. Oye, y todo este tema de la cancelación del aeropuerto, la subida de las tasas de interés, sí ha encarecido mucho, en fin, el tema del costo del crédito para las finanzas públicas es una presión suplementaria. Bueno, evidentemente lo que se ha incrementado de manera importante en las últimas semanas ha sido el riesgo país. Y eso es lo que tenemos que cuidar como mexicanos. Pero tu costo te sube. Como financieros. Al incrementar el riesgo país, inmediatamente las tasas de interés sobre la deuda pues van a tener un incremento y eso va a impactar en el costo financiero del servicio de la deuda. Yo creo que pues, todo lo que has descrito es además muy riguroso y sí dio tranquilidad a un presupuesto que en la carátula se ve perfectamente equilibrado. Yo lo que no veo es dónde están los factores de crecimiento para el año que viene. Finalmente creo que es poquito menos del 3%, ¿no? Para inversión pública, y si tienes un sector como el energético que no está efectivamente jalando y con poca inversión pública, no veo cómo crezcamos más del 2%. No, de hecho nuestra previsión está por debajo del 2%. Nuestra previsión de crecimiento es incluso de un 1.8% del Producto Interno Bruto. 1.8. 1.8 del Producto Interno Bruto. Y esto debido a que los primeros años de un cambio en la presidencia y la república, no solamente con este partido, sino con presidentes, es típicamente un año de bajo el arranque cuesta actividad económica. Hay una curva de aprendizaje de los nuevos funcionarios, hay un reordenamiento de la forma de gastar y de la forma de... Además va a haber nuevas reglas para compras gubernamentales, todo eso va a llevar tiempo. Todo eso lleva tiempo. Eso va a hacer que este año sea un año de baja, de una menor actividad económica, expansiva, sí, más no una recesión. Entonces, tenemos que estar muy atentos a cómo se van a orientar los proyectos en la inversión productiva y no hacia el gasto corriente. Ya, ese es el tema. Pues seguiremos de cerca el asunto. Presidente, te agradezco mucho que hayas estado esta noche con nosotros. Encantado. El presidente del IMEF. Bueno, pues ahí está la visión que tienen para el año que arranque y está Jesús.